¿Cuánto queda antes de la próxima pandemia? ¿Estamos preparados psicológicamente y a nivel sanitario para volver a enfrentar un virus tan destructor como el COVID-19? ¿Qué tienen que ver los coronavirus, el aumento alarmante de casos de gripe aviar o la expansión del virus del Nilo con la manera en que nos relacionamos con otras especies o con el cambio climático? Este 13 de marzo de 2025 se cumplen 5 años de la declaración del estado de alarma en España por la pandemia de COVID-19. Y con toda la carga emocional que este aniversario nos despierta a todas, estas son preguntas que no nos gusta hacernos, porque preferimos olvidar lo mal que lo pasamos, un mecanismo evolutivo y además totalmente comprensible, a trabajar seriamente en cambiar nuestra forma de entender la salud y nuestros modos de producción y consumo para prepararnos y prevenir lo que vendrá. Sin embargo, en esta pandemia y en las anteriores que afectaron a más zonas de Asia, como la gripe aviar, se escondía un aviso y una amenaza. Durante demasiado tiempo hemos actuado como si nuestra salud, la de Homo sapiens, no estuviera ligada estrechamente a la del planeta, a la crisis climática creada por una actividad humana frenética, extractiva y contaminante, y a la salud de los animales, que criamos masivamente para nuestro consumo sin tener en cuenta que lo que les pase a ellos nos afecta directamente a nosotros. Y cuando digo que esas saludes que he mencionado en singular están ligadas muy estrechamente, me refiero a que esta relación es tan estrecha que en realidad no existe distinción, porque como vamos a ver en este episodio, la salud humana, animal y planetaria es solo una, es One Health. En un minuto vamos a explicar qué narices es esto de One Health, pero antes me pregunto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cómo el cambio climático afecta a nuestra salud? Pues hablamos de la expansión de los mosquitos que transmiten, pues, por ejemplo, el virus del Nilo, el Zika, el dengue, la malaria, del aumento tremendo de muertes por calor, de cómo los microplásticos ya están presentes hasta en nuestro cerebro o los fetos de las embarazadas, de cómo muchos microorganismos se están haciendo resistentes a los antibióticos, de cómo nos están afectando los químicos presentes en nuestra ropa o alimentos, como los disruptores endocrinos, pero también de las implicaciones económicas, sociales, políticas o incluso culturales que cada desequilibrio provoca en nuestras sociedades humanas. Un momento que no hay que perder las formas. Por si no me conocéis, os saludo. Hola, soy Paula Martín Camargo, soy periodista, antropóloga sociocultural y os doy la bienvenida a ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Un podcast sobre la antropología del antropoceno, ahí es nada, en el que hoy vamos a hablar de nuestra vulnerabilidad como especie ante los problemas de salud del planeta y del resto de especies que la pueblan, que están agravados por el calentamiento global. Pero no te deprimas aún, porque también vamos a hablar sobre el increíble poder de Homo sapiens para generar salud, para mejorar nuestra salud y resistencia, para protegernos de virus y enfermedades, para curarnos cuando enfermamos. Y vamos a hablar sobre cómo la salud es una, porque todo está estrechamente interconectado. Dado que este enfoque es muy amplio y recoge múltiples disciplinas e implicaciones, se han creado plataformas de trabajo en muchos países que reúnen a especialistas en medicina, salud pública, veterinaria, ecología centrada en la salud. En España, la plataforma One Health está presidida por Maite Martín, a quien tengo el privilegio de dar la bienvenida hoy al podcast para hablar de este tema que cada vez va a cobrar mayor importancia. ¿Quieres saber cómo hemos llegado a ser lo que somos y cómo mejorar a partir de aquí? Soy Paula Martín y esto es ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Maite Martín, presidenta de la plataforma One Health en España, profesora de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Barcelona, durante 6 años decana de la Autónoma de Barcelona, anterior presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de Facultades de Veterinaria de España. Bienvenida. Muchísimas gracias, Paula. Gracias a ti por estar aquí y por haber venido a hablar de One Health, que es un tema que a mí me parece capital y obviamente a ti también, porque y que no oímos tanto hablar. Efectivamente, ¿no? Para los que estamos en el mundillo, One Health puede parecer un concepto bastante cotidiano, ¿no? Cotidiano y muy relevante, ¿no? Para hacer frente a los desafíos sanitarios que tenemos en estos momentos, ¿no? Pero luego sí que es cierto que ese concepto que es tan importante y que la ciudadanía debía conocer, ¿no? Porque eso es lo que de alguna forma actuaría, ¿no?, como de agente promotor para el cambio de unos comportamientos, ¿no?
que nos permitan, ¿no?, pues transitar hacia unas ciudades, por ejemplo, más sostenibles y tal, pues luego resulta que la ciudadanía no lo conoce, ¿no? Y incluso parte de la clase política no lo conoce, ¿no? Y entonces, claro, esto es un problema, porque precisamente son los gobernantes, ¿no?, los que tienen que trasladar a las políticas públicas ese enfoque de One Health. Sí, y bueno, vamos a empezar por hablar de qué es One Health, porque es que claro, no sabemos, o sea, hemos empezado a hablar directamente, pero tú y yo más o menos más o menos, pero cuéntanoslo, por favor. Sí, mira, One Health es un término que surgió a principios del año 2000 para poner el foco de atención en un hecho conocido desde siempre, ¿no?, podríamos decir, y es que la salud de las personas está condicionada a la salud de los animales y la salud del medio ambiente, ¿no? Lo que ocurre es que con los grandes avances en la medicina humana es como que hemos perdido esa noción, ¿no? Y confiamos la salud de las personas a el tratamiento de las enfermedades humanas, ¿no? Pero claro, y nos hemos olvidado de que la salud es un bien que debemos conservar, ¿no? Claro. Y para ello debemos cuidar de nuestro entorno, debemos cuidar la salud de los animales, porque en definitiva todo está interconectado, ¿no? Y se vio perfectamente durante la crisis sanitaria por la COVID-19, ¿no? Porque eso fue el ejemplo más evidente de cómo un salto de especie de un virus de origen animal a la especie humana en un lugar remoto de China causa, al cabo de 3 meses, una pandemia a nivel mundial con consecuencias devastadoras a todos los niveles, a nivel, ¿no?, de muertes, pero también a nivel de todo el impacto socioeconómico que produjo y que aumentó más si cabe la brecha de la desigualdad, ¿no? Para nosotros esto es el ejemplo más evidente de esa interconexión en que todos los elementos que forman parte de nuestro día a día condicionan nuestra salud. Bueno, entonces el origen podríamos decir que es ancestral, incluso, de la medicina tradicional, incluso, ¿no? El origen es de siempre, es decir, cuando anteriormente no existían los antibióticos, lo que había, ¿no?, en tema de salud humana básicamente era todo lo que es la higiene y cuidar de la salud de los animales, porque se sabía, ¿no?, que si los animales caían enfermos, las personas caían enfermas, o sea, pero como te digo, ha sido a posterior, ¿no?, que, bueno, la gran evolución de nuestra sociedad y los avances en la medicina, ¿no?, pues hemos ido llevando a perder esa noción, ¿no?, y lo confiamos todo, pues eso, ¿no?, en que, bueno, pues tengo una enfermedad, pues me tomo el tratamiento y ya está, ¿no? Pero claro, hay aspectos que no se pueden gestionar desde la sanidad, ¿no?, que de hecho es el problema que tenemos. Nosotros tenemos una visión de la salud vista desde la sanidad. Y en cambio One Health lo que habla es de salud pública, de mantener la salud pública más allá de lo que nosotros entendemos actualmente por salud pública, porque si tú preguntas a gente de la calle cuáles son las medidas de salud pública, pues seguramente muchos te dirán que son todos los planes de vacunación o los cribajes para la detección precoz de enfermedades, ¿no? Pero la salud pública, de hecho, es un tema transversal, que no solo depende de las acciones que se hagan en las personas, también de las acciones que se hagan en el medio ambiente. Si conseguimos una calidad de aire más sana, podríamos decir, eso repercutirá en beneficio de nuestra propia salud, ¿no? Pues sí. One Health, en definitiva, es eso. Sí, es una visión como más holística de la salud, ¿no? Porque, claro, hasta ahora lo hemos visto de una manera muy individualizada y muy mecanicista, ¿no? También, o sea, como que, pues este era el problema que yo tenía, tengo que solucionarlo puntualmente sobre ese, ¿no?, sobre esa dolencia específica y tal. No era una cosa que hubiéramos tomado una mirada más amplia, ¿no?, como se requiere ahora mismo. Efectivamente, es tal como tú dices, ¿no? Tratamos la enfermedad, ¿no?
hacemos un diagnóstico, tenemos el agente etiológico y sobre eso hacemos un tratamiento, ¿no? Pero todos los factores que nos llevan a la aparición de esa enfermedad no los tratamos, que eso es lo que, en definitiva, permitiría reducir la carga de enfermedad sobre las prestaciones sanitarias. Ya sabéis, ¿no?, que se habla mucho de la sostenibilidad del sistema sanitario. Pero claro, el sistema sanitario requiere de muchos recursos económicos. Los recursos económicos son finitos. A medida que está aumentando la carga de enfermedad en el mundo, ¿no?, y en nuestros entornos también, pues ¿por qué? Porque cada vez, ¿no?, hay más factores contaminantes en el ambiente, ¿no? La probabilidad, ¿no?, de saltos de especie de agentes patógenos procedentes de animales también, todo el tema del cambio climático. Es decir, cada vez, ¿no?, hay más factores que se hallan en el origen, ¿no?, del surgimiento de la enfermedad, ¿no? Y eso supone una gran carga para las prestaciones sanitarias. Pues claro, la forma que tú tienes, ¿no?, de disminuir esa carga y que las prestaciones sanitarias puedan ser más sostenibles es actuando en la prevención. O sea, prevenir. Y prevenir no únicamente a través de las vacunas, que es una herramienta fundamental, tanto las vacunas para las personas como las vacunas a los animales, sí, son fundamentales, ¿no? Pero también actuando a otros niveles. Bueno, este concepto como concepto y como enfoque de trabajo es relativamente nuevo, ¿no? Pero médicos, veterinarios, ecólogos, ¿no?, como hablabas, ya eran conscientes de estas interrelaciones desde siempre. Vaya, entonces, ¿por qué no se le había dado entidad propia hasta hace tan poco? Sí, mira, fíjate que he dicho al inicio de que este concepto surge a inicios del año 2000, ¿no? Y en concreto surgió a raíz de un encuentro que se organizó en Nueva York, si no recuerdo mal, ¿vale?, que ponía el foco de atención en el peligro que suponen las enfermedades zoonóticas, ¿no? Vaya. ¿Por qué? Pues porque ya se estaba viendo entonces de que los grandes cambios que se han producido en nuestro planeta como consecuencia de la actividad de los humanos, lo que están haciendo es estrechar esa interdependencia entre todos los elementos, ¿no? Por tanto, es como una red, ¿no?, de elementos, ¿no?, que se van interactuando entre ellos, y cada vez hay más conexiones y mucho más estrechas. Por tanto, ese efecto, podríamos decir, de efecto mariposa, ¿no?, de que hay una pequeña perturbación y eso repercute, ¿no?, de forma muy diversa y con una gran amplitud. Eso es lo que está sucediendo, en definitiva, ¿no? Es decir, el tema del coronavirus, ¿no? Si ese salto de especie se hubiese producido hace 150 años, cuando no había esa facilidad, ¿no?, de viajar, posiblemente se hubiese quedado esa enfermedad circunscrita a una localidad en concreto. No hubiese viajado, ¿no?, a la velocidad que viajó el coronavirus, que, como quien dice, ¿no?, pues en 3 meses se nos plantó en la puerta de casa. Y eso es por la globalización, ¿no?, y por la intensa movilidad de personas, ¿no?, alrededor del planeta. Sí. Bueno, es que esto, claro, tenemos que hablar del coronavirus. Es que además esta semana se cumplen 5 años de la declaración de estado de alarma en España. Entonces, bueno, sé que es un enfoque muy multidisciplinar. También hablaremos justamente de eso y de la plataforma One Health, pero ya que ya lo hemos mencionado un par de veces y que nuestra mente también funciona todavía en parcelitas, ¿no?, porque no hemos hecho ese salto, que también es cognitivo, cultural, o sea, es que es un salto muy importante el que plantea este enfoque One Health. Bueno, pues vamos he dividido un poquito en bloques esta entrevista, pues para poder abarcarlo, ¿no? Porque si no, igual se nos hace un poquito denso. Dios intenso. Mío, intensito. Vale, pero tenemos que empezar a hablar de las pandemias, claro. ¿Hemos aprendido de las lecciones de la pandemia? Gran pregunta. A ver, en un momento dado, a mí me pareció que estábamos aprendiendo. Pero al cabo de 5 años, a mí me da la impresión de que estamos yendo lentos, ¿no? De que esos aprendizajes
Es decir, una vez superada, ¿no?, la pandemia, la gran crisis, es como que nos hemos olvidado de todo lo que pasó, de todo lo que supuso, ¿no?, de todo el dolor, ¿no?, de la cantidad de vidas humanas, ¿no?, que se vieron destrozadas, ¿no? Y además con los nuevos vientos geopolíticos, digamos, tampoco no ayuda, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que tuvimos una oportunidad para aprender, para impulsar políticas públicas muy alineadas con este enfoque, que es un enfoque que, en definitiva, desde el año 2000 están promoviendo entidades tan importantes como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Sanidad Animal, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es decir, grandes entidades, ¿no?, que tienen base científica, porque no hay que olvidar aquí, estamos hablando de un tema que tiene base científica, ¿no? Uh-huh. Y los cambios, si se están produciendo, están siendo muy lentos. Es decir, no veo que si ahora, ¿no?, ahora que se habla tanto, ¿no?, de la gripe aviar, si de repente esto se convirtiese en una nueva pandemia, yo no sé si volveríamos a estar en el mismo punto, ¿no?, que estuvimos. Es la percepción que tengo, es que vamos lentos, ¿no? Y eso que en su momento el presidente de la Organización Mundial de la Salud ya advirtió, ¿no?, de que eso nos tenía que servir de aprendizaje y de que volver a la normalidad, porque no sé si recordáis, ¿no?, que durante la crisis, ¿no?, el periodo más duro de la crisis, los políticos repetían sin cesar, ¿no?, aquello de cuando volvamos a la normalidad, como si eso fuese a ser, ¿no?, la solución, ¿no?, volver a la normalidad. Pues en su momento el presidente de la Organización Mundial de la Salud ya dijo: volver a la normalidad no es suficiente. Claro. Y precisamente se refería a eso. Si volver a la normalidad supone volver a las viejas dinámicas, con eso no es suficiente, porque eso, pues lamentablemente, no nos va a preparar para los grandes desafíos a los que nos enfrentamos en el actual siglo. Ahora vamos a hablar de la confluencia del negacionismo, ¿no?, del auge con la pandemia, porque fue un momento ahí en que de verdad empezó todo a bullir fuertemente, pero ¿y si se nos presentara, o sea, cómo de cerca estamos realmente de una nueva pandemia por gripe aviar? Porque se habla mucho, pero no sé si nos estamos mentalizando. Bueno, yo tampoco no te podría decir, ¿no?, lo cerca o lo lejos que estamos, ¿no? Ahora, lo único que te puedo decir es lo que sí dicen los expertos y lo que sí nos dijo la directora Wangel de la Unión Europea, que estuvo el año pasado con nosotros con motivo de nuestro primer Congreso Nacional, y que ella dijo que en el futuro las pandemias iban a ser más frecuentes y más mortales, ¿no? Y eso lo dicen, pues, gente experta, ¿no?, en estos temas. Por ejemplo, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa para la Biodiversidad, ¿no?, que es una plataforma, ¿no?, pues muy importante, que precisamente ellos tienen mucho conocimiento acerca de enfermedades de animales, sobre todo animales silvestres, ¿no?, la biodiversidad, ¿no?, esa que nos proporciona un escudo protector, ¿no?, precisamente frente a las enfermedades zoonóticas. Pues bien, eso es lo que dicen los expertos, ¿no? Pero no solo son las enfermedades zoonóticas o las pandemias, también, pues, el cambio climático, ¿no?, que eso obviamente pues está también acelerando todo ello, porque entre otras cosas el cambio climático también es un agente que de alguna forma perjudica los ecosistemas, ¿no? Y al perjudicar los ecosistemas, pues perjudica lo que son los nichos, ¿no?, los hábitats de especies, pues que a lo mejor desaparecen, y eso es pérdida de biodiversidad, y la pérdida de biodiversidad también implica, ¿no?, pues pérdida de esa protección frente a enfermedades zoonóticas, etcétera. Es, como te he dicho al inicio, ¿no?, esto es como una red, como un entramado, ¿no?, y todos los elementos, ¿no?, se van comunicando, y todos tienen, en realidad, al final, tienen un impacto sobre nuestra salud, bien sea un impacto directo que percibimos directamente, como indirecto, ¿no? Sí, por ejemplo, ayer, estos últimos días he estado viendo la noticia de que están disminuyendo muchísimo las poblaciones de mariposas,
que pues alguien podría decir, bueno, maripositas, ¿sabes? Maripositas. Las mariposas son de los mayores polinizadores que hay en la naturaleza. Son especies clave, que también hablaremos de esas, para asegurar nuestra propia supervivencia por medio de la polinización de las plantas que nos alimentan. Y es o sea, son cosas que a lo mejor para a mucha gente las menosprecia, ¿no? Y son cosas que son, en realidad, capitales. O sea, es que es una cosa que nos va a afectar directamente y no nos estamos dando cuenta de ello, no estamos queriendo darnos cuenta de ello, o hay cierta gente que no quiere que nos demos cuenta de ello. Bueno, todo es muy complejo. En primer lugar, sí, porque claro, estamos hablando de que actualmente, ¿no?, el conocimiento es enorme. Hay mucho conocimiento, ¿no? Entonces una persona no puede saber de todo y eso es imposible, ¿no? Eso punto uno, ¿no? Luego punto dos, sí que es cierto lo que comentas, ¿no? O me ha parecido, ¿no?, que hay una cierta desconexión de la sociedad con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Es como, bueno, me voy a lo mejor, ¿no?, me voy de excursión al campo, pero no soy capaz de percibir, ¿no?, la importancia que tiene la naturaleza en la conservación uh-huh. y el mantenimiento de nuestra salud, que somos una especie más. Es que no hay que olvidar que las personas somos una especie más en este complejo ecosistema que forma parte la vida en nuestro planeta, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando hablamos de los recursos naturales, ¿no?, pues no solo son las especies claves, como muy bien has dicho, ¿no?, que son aquellas especies que su desaparición comporta un gran cambio, ¿no?, en el ecosistema, que eso tiene repercusiones, ¿no?, lo que has comentado, ¿no? Y si de repente no tenemos polinizadores, ¿qué va a suceder, no? No solo eso, sino la cantidad de recursos preciados, ¿no?, que nos proporciona la naturaleza, el agua, ¿no?, la disponibilidad de agua, que cada vez la vemos, ¿no?, como un recurso que se está poniendo de alguna forma, bueno, está en peligro. Lo vemos cada año, ¿no? El tema de las sequías, el tema, ¿no?, de la sobreexplotación que se está produciendo, cómo se está utilizando los recursos estos que tenemos. En definitiva, ¿no? Bueno, pues el entorno nos proporciona una serie de recursos para nuestra supervivencia como especie y que no estamos considerando, ¿no? Uh-huh. Y ese es un problema porque, entre otras cosas, hay muchos motivos, ¿no? Pero una de las cosas que nosotros siempre comentamos es que, por ejemplo, en las escuelas, ¿no?, sí que hay toda una serie de enseñanzas con relación a la promoción de la salud, ¿no? Pero esa promoción de la salud se enfoca desde el punto de vista, de nuevo, del propio individuo, es decir, tienes salud, ¿qué tienes que hacer? Tienes que comer saludable, tienes que hacer actividad física, no tener adicciones, tienes que cuidar tu salud mental. Y eso, ¿no?, las enfermedades sexuales, ¿no?, de transmisión sexual, eso son las típicas actividades de promoción de la salud en escuelas, institutos. Pero hay que ir más allá. Hay que enseñarles desde el inicio de que la salud depende del medio ambiente. Es decir, para mí es importante que dejemos de dar en las escuelas y en los institutos los temas, podríamos decir, como si no estuviesen conectados. Hablo, por una parte, de medio ambiente en una asignatura, como si el medio ambiente fuese por libre, y luego en otro sitio hablo de mi salud. No, intentemos relacionar para que precisamente las nuevas generaciones ya crezcan con una mentalidad diferente a la nuestra, porque de eso se trata, ¿no? De cambiar esa mentalidad para que las nuevas generaciones ya puedan vivir y entender, ¿no?, la vida con otros componentes diferentes a los que vemos nosotros. Sí, pero es que se han unido muchas cosas, ¿eh? Es que es una tormenta perfecta. O sea, se ha unido una visión de la ciencia, pues eso, muy mecanicista y un individualismo cada vez más creciente en un sistema económico en el que estamos insertos. Se ha unido el cambio climático provocado, pues, por nuestros ciertos comportamientos. Se ha unido el negacionismo que vimos crecer unido a la pandemia.
No sé, es que digamos que no se cumplen ahora mismo como las condiciones necesarias, y luego también esa propia ciencia que va desde la Ilustración también se construyó en negar otros saberes, ¿no? Digamos que llevaban también, pues teniendo una visión más holística, más integral de la medicina, ¿no? Y de la salud de todos. Entonces, no sé cómo cómo salir de esa tormenta perfecta. Bueno, es que es complicado. El tema del negacionismo, yo tal y como lo veo, porque eso, claro, cada uno tiene su percepción, ¿no? Pero para mí el negacionismo es como cómodo, ¿no? El ser humano siempre ha necesitado creer en la magia. Entonces, negar ciertas cosas es magia. Es decir, si yo niego el cambio climático, automáticamente me libero de cualquier responsabilidad, ¿no? La persona ya no tiene ninguna, ¿no?, papel en esa aceleración del cambio climático, porque sí, es cierto lo que dicen, ¿no? Cambio climático ha habido siempre, sí. El problema no es el cambio climático en sí, es que ese cambio climático se está acelerando y esa aceleración cada vez es mayor, ¿vale? Ese es el problema, no es otro, ¿no? Pues si yo niego que el ser humano ha tenido ningún papel en esa aceleración, automáticamente eso me libera de cualquier responsabilidad, ¿no? Y yo puedo continuar haciendo mi vida como siempre. No tengo que hacer nada. Mientras que Claro. si yo asumo que las personas hemos, ¿no?, contribuido a esa aceleración del cambio climático, automáticamente, si yo tengo esa conciencia, pues tendré que cambiar mi comportamiento, ¿no?, para intentar hacer algo. Pues a lo mejor no tendré que consumir tanto, o tendré que no viajar tanto, o viajar menos y en transporte más sostenible, y a lo mejor tendré también que cambiar el cómo utilizo yo el agua disponible, y todo eso es un esfuerzo porque nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Y yo ahí es el negacionismo, por no hablar de, obviamente, agentes que impulsan ese negacionismo por un tema puramente económico. Claro. Eso es así, ¿no? Pero que muchas veces son unos cuantos, ¿no?, los que impulsan esas ideas negacionistas por un interés puramente crematístico, podríamos decir, ¿no?, económico, pero muchas veces los que los siguen, ¿no?, ¿qué beneficio tienen ellos, no? Porque, claro, ¿no? Bueno, pues el beneficio es eso. Me libero, yo no tengo nada que ver con este problema y puedo continuar, pues, con mi vida tranquilamente, ¿no? Totalmente. Lo estoy viendo todos los días en mis peleas en redes sociales con los negacionistas de cualquier cosa que les suponga una pérdida de privilegios, una Claro. pérdida de, claro, un cambio o la necesidad de repensar cosas y de plantear. Hay que hablar de un tema que también he compartimentado, pero que es un tema amplísimo, y es de la resistencia antibiótica. Hemos abusado de los antibióticos a la hora de tratar enfermedades leves, ¿no?, como por ejemplo catarros. Y esto ahora la gente está un poco cabreada porque a lo mejor ya no les recetan tantos antibióticos, pero hay que entender que bueno, ahora me lo vas a explicar tú, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de resistencia antibiótica o agentes microbianos? Sí. A ver, yo en primer lugar, sí, porque creo que los matices son importantes, ¿no? Yo siempre digo que no es que hayamos abusado demasiado de los antibióticos. Lo que hay que entender es que la ciencia evoluciona y la ciencia está viva. Lo que sabemos, lo que ayer sabíamos, a lo mejor hoy sabemos más con ciertos matices, ¿no? Y en definitiva es eso, con los antibióticos pasó eso. El gran descubrimiento de los antibióticos, ¿no?, que supuso, ¿no?, imagínate, pues un avance en la medicina, ¿no?, es estratosférico, y en parte gracias a ello, ¿no?, aumentó tanto la expectativa de vida, ¿no?, de las personas. Claro, en ese momento no se sabía que esto a la larga iba a producir esas resistencias, ¿no? Claro. Eso se sabe ahora. Bueno, pues no pasa nada, se sabe ahora, pues habrá que poner las medidas adecuadas para intentar mitigar esa generación de resistencias. Cuando hablamos de las resistencias a los agentes antimicrobianos, es que precisamente
por la utilización de los antibióticos, y dicho de forma sencilla, ¿no? Esas bacterias han estado en contacto, ¿no?, con esos antibióticos y a la larga han creado mecanismos de resistencia que hacen que ahora, cuando entran en contacto con estos antibióticos, pues esos antibióticos no tengan ningún impacto en ellas, ¿vale? Y eso es lo que se llama la resistencia a los agentes antimicrobianos, ¿no? Que hay lo que llaman superbacterias, ¿no?, que son resistentes a los antimicrobianos. Y entonces eso supone un gran problema. ¿Por qué? Porque si te infectas con una de estas bacterias, pues está muy complicado luchar contra esto, ¿no? Está complicado. Y entonces, claro, esto de alguna forma pone en un brete, ¿no?, la medicina moderna. ¿Por qué? Porque todo el tema de los trasplantes, todo, ¿no?, todo eso en que hay que cuidar mucho, ¿no?, el tema de las infecciones, precisamente, ahí es donde se pueden dar lugar a que se produzcan esas infecciones por bacterias resistentes. Y entonces, son prácticas, ¿no?, que de alguna forma se verían comprometidas por esas resistencias, ¿no? Entonces, actualmente, pues hay diferentes, ¿no?, medidas, ¿no?, para luchar contra las resistencias antimicrobianas. En España tenemos el Plan Nacional para las Resistencias Antimicrobianas, ¿no?, que de alguna forma establece medidas a diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, la reducción en la utilización de antibióticos en todo lo que es la ganadería, la optimización de la utilización de antibióticos en salud humana. Se están fomentando también, ¿no?, y promoviendo investigación en el ámbito del desarrollo de nuevos antibióticos, por ejemplo, ¿no? Lo que ocurre es que los diferentes factores que tenemos en estos momentos, ¿no?, como hemos dicho anteriormente, es como si están generando una tormenta perfecta, ¿no?, y unos elementos se retroalimentan a otros. Es decir, estamos en un momento que estamos intentando disminuir la utilización de antibióticos, ¿no?, porque precisamente, ¿no?, es una de las medidas estrella, reducir la utilización de antibióticos para no seguir generando esas resistencias, ¿no? Pero por el otro tenemos toda una serie de situaciones que no controlamos y que nos obligan a utilizar esos antibióticos. Por ejemplo, la polución atmosférica en las grandes ciudades es un factor que predispone a la utilización de antibióticos. ¿Por qué? Porque hay mayores infecciones respiratorias, eso te obliga a la utilización de antibióticos, por ejemplo. Luego, las partículas en suspensión en el aire también se ha demostrado que son transmisoras o ayudan a la difusión de estos agentes de resistencia. Es decir, tendríamos, a nuestro entender, ¿no?, que ir un poquito más allá de lo que ya se está haciendo desde el Plan Nacional, que se está haciendo y muy bien, se está haciendo muy bien, eso hay que dejarlo claro, únicamente que hay otras medidas que también ayudarían. También es cierto que eso de las resistencias, como la salud, no conoce fronteras, ¿no? Y entonces esto también tiene que ser un esfuerzo global de todos los países, ¿no? También hablamos de calor. El calor, digamos que está exacerbando muchos problemas de salud e incluso muertes directamente atribuibles al calor, como los golpes de calor y tal. España fue el segundo país europeo con más muertes atribuibles al calor en 2023, según The Lancet Countdown, y se esperan 2,3 millones de muertes para 2100 si no se hace nada para evitarlo, según un estudio de Nature. O sea, quiero decir, este es un problema que quizá ya sí que lo estemos notando directamente, no, quizá no, lo estamos notando directamente, pero lo notamos en verano, como si el resto del año no fuera así. Pero es que el ser humano, digamos que se adapta muy rápidamente y olvida muy rápidamente, ¿no? Pero cada verano es, madre mía, qué calor hace, siempre hizo calor en verano, ¿no? Mientras... Sí, y el tema del cambio climático, que como tú dices, la gente se acuerda de los efectos del cambio climático sobre la salud, pues eso, en las olas de calor, ¿no? O cuando ahora vienen pues catástrofes, ¿no?, como la Dana y tal, ¿no? Pero de hecho el cambio climático impacta continuamente sobre nuestra salud. A lo mejor de otras formas que no nos resultan tan evidentes, ¿no? Pero impacta. Es decir, las muertes por olas de calor es un efecto directo, por tanto es muy, muy obvio, ¿no? Pero luego ese mismo calor exacerba problemas cardiovasculares, problemas respiratorios,
ataca también a los más vulnerables, a los niños, a la gente mayor, ¿no? Y no solo eso, sino que el calor también lleva sequía. Entonces, tenemos problemas en la producción agrícola. Esos problemas en la producción agrícola pueden dar lugar a incrementos en los precios, y esos incrementos en los precios de productos saludables y nutritivos hace que la gente con menos recursos no tenga acceso a ellos. Por lo tanto, de alguna forma, la malnutrición también tiene un impacto sobre la salud. Es decir, todo está interconectado. No tenemos que ver el impacto del cambio climático solo por las muertes por calor. No, es que hay muchas más cosas. Las muertes por calor, la exacerbación de enfermedades ya existentes, el impacto en la agricultura, el impacto en los animales, imagínate, ¿no? En la ganadería, ¿no? Pues también habrá un impacto, ¿no? Luego, hemos hablado de las resistencias a los antimicrobianos. Bueno, pues se ha demostrado también que las bacterias, ¿no? También aumentan, ¿no? Su multiplicación a medida que aumenta la temperatura. Ya. Es decir, es que son cantidad de cosas que no percibimos porque no son tan a ojos de la ciudadanía no son tan evidentes, ¿no? Pero que yo pienso que hay que empezar a sumar. Hay que empezar a sumar, porque entonces así tendremos realmente una imagen del impacto global del cambio climático sobre la salud. Vale, es que claro, ahora acabas de decir una cosa que es, vamos, es como la madre del cordero, el bolsillo. O sea, claro, el cambio climático nos ha afectado directamente a la salud y nos está afectando directamente al bolsillo, lo cual también repercute en nuestra salud, porque efectivamente los precios en nuestros mercados ahora mismo son altísimos, especialmente de la fruta, la verdura, digamos, los alimentos más necesarios para preservar nuestra salud. Entonces es una cosa que parece que todavía no conectamos los puntos, pero, por ejemplo, si hablamos de salud y cambio climático, desgraciadamente en la Dana de Valencia se vio directamente con todos los seguros por los coches, los seguros de las casas, tal. Ya está habiendo muchos problemas con las aseguradoras y los fenómenos meteorológicos extremos. Entonces, digamos que es un tema que parece que todavía no lo conectamos, pero es que el bolsillo nos está obligando a conectarlo ya. Bueno, yo siempre digo que yo... En un momento, ¿no? En la crisis de la COVID, en mi opinión, se cometió un error. Y es que a veces, cuando se hacían los anuncios, ¿no? a la ciudadanía con relación a las medidas preventivas, el mensaje que se trasladaba era que la salud y la economía eran temas contrarios. Es decir, cuando se empezó a relajar las medidas, ¿no? Empezamos a salir, ¿no? Había que salir para activar la economía. ¿Sí? Eso era lo que decían, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje estás dando? Que todo lo que hace referencia a la salud, ¿no? A las medidas preventivas para mejorar, es como si fuese contrario a la economía, cuando en realidad no es así. O sea, ¿por qué se salía? Porque la situación de la pandemia había mejorado sustancialmente y desde el punto de vista médico ya era posible salir. Ya está. Porque la economía y la salud siempre van de la mano. Es decir, un país que tenga buena salud irá bien económicamente. Pero no al contrario. Y a veces nos da la impresión de que las medidas que hacemos precisamente, yo qué sé, la transición ecológica, es que esto cuesta mucho dinero. ¿Sí? Sí. Y eso es un error, porque lo que hay que verlo es como una oportunidad. Tenemos la oportunidad de transformar nuestros sistemas productivos para ser más resilientes al cambio climático y para que a la larga se beneficien económicamente de ese progreso. Porque a la larga, si esto no se hace, va a ser al revés. Vamos a ir para atrás, por mucho que queramos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la productividad, es que se dé el escenario adecuado
para que se produzca esa productividad, ¿no? Si la carga de enfermedad es muy elevada, también las bajas laborales son muy elevadas. Eso repercute en la productividad del país. Si resulta que, pongamos por caso el tema del turismo, ya sabemos, ¿no?, que España es un país, ¿no?, que gran parte de la economía pues, se sustenta en el turismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque es obvio, y eso ya está pasando, que el turismo se está desplazando a zonas más del norte. ¿Por qué? Porque la gente busca el buen tiempo, pero no achicharrarse, no ir a pasar un calor, no ir a una zona donde resulta que hay restricciones de agua. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Es decir, si no nos estamos, o a mi entender, no nos estamos preparando, porque además los mensajes que recibe la ciudadanía son muy contradictorios, porque se sabe que la presión turística es negativa, ¿no? Lo sabemos, pero en cambio viene Semana Santa y las noticias abren diciendo hemos batido un récord de turismo y todos estamos muy contentos. Hombre, pues no sé, pues a lo mejor es el momento de empezar a dar otros mensajes para que realmente nos podamos ir reconvirtiendo, porque llegará un momento que lo vamos a pasar mal económicamente, porque continuaremos teniendo un sistema que se cimenta en unas condiciones que ya no serán las que existan. Sí, turismo de playa y sol, cuando va a ser básicamente estar en el desierto. Esperemos que Tal no, cual. pero sí. Sí, claro, por ejemplo, esto lo vemos en el Ministerio de Trabajo, que está ahora implantando la jornada laboral de 37 horas y media, y pues la patronal avisa de que van a perderse puestos de trabajo, no sé qué cuántos, tal. No estamos hablando de que el trabajador también sea, bueno, digamos, esté más descansado y para producir más y pueda estar más feliz en su vida para consumir más, porque es que al final todos los mensajes no van en el sentido de nuestra propia salud, también mental, que obviamente está habiendo muchísimas bajas por depresión, por burnout y todo en los trabajos. Eso no importa, lo que importa es una pieza de recambio. Volvemos a esa visión mecanicista de todos, digamos, los engranajes de la sociedad, ¿no? Yo pienso que lo que pasa es que culturalmente pensamos de una forma, bueno, que imaginamos, ¿no?, que la presencialidad en el trabajo, eso ya significa productividad. No es cierto. No es cierto. Como dices, ¿no?, el tema de los problemas de salud mental, ¿no? Ahora sabemos, ¿no?, el gran problema que suponen los problemas de salud mental, ¿no?, el auge que tienen, y es un problema, ¿no?, multifactorial, como la mayor parte de los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Son problemas complejos, pero obviamente uno de los factores es precisamente, ¿no?, el no disponer de un tiempo de ocio que haga que la persona, ¿no?, pues mentalmente, ¿no?, pueda estar saludable, ¿no? Y eso repercute, pues, bajas laborales que obviamente repercuten en la productividad, ¿no? Yo entiendo, ¿no?, esa posición empresarial, en esa mentalidad, podríamos decir, no sé cómo explicarla, antigua, no lo sé, ¿vale? Pero sí que es cierto, sí que es cierto que también hay otros países del norte, que tienen jornadas laborales mucho más cortas que las nuestras. Se ha demostrado que la productividad no ha bajado, al revés, incluso puede haber incrementado, y la gente es más feliz, ¿no? Uh-huh. No sé, a lo mejor habría que ver las experiencias de fuera para entender. También es cierto que a veces eso implicaría hacer un cambio de chip por parte de todos, de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, eso son cambios culturales que deben de tratarse, abordarse y hacer políticas públicas encaminadas precisamente a impulsar esos cambios culturales, porque es la única forma, ¿no?, de conseguirlo. Sí, es un cambio cultural hacia dejar de vernos los unos a los otros como enfrentados y como, pues, parte de un mismo sistema en el que todos contribuimos a la salud del otro y el bienestar del otro, ¿no? Bueno, esto ya es utopía, pero está bien, Paula.
Sí, pero justo en este marco entra la importancia de la promoción de la salud, ¿no? Precisamente también, pues digamos, pues una jornada laboral que contribuya al bienestar del trabajador también contribuye a su salud, ¿no? Hay muchas cosas que contribuyen a la salud de las personas, que las personas los pueden hacer de manera individual, pero también como todo el sistema puede contribuir. Pero efectivamente es un cambio cultural muy, muy, muy gordo. Sí, como tú dices, y como hemos dicho, nuestra salud depende al fin y al cabo de todos los elementos que forman parte de nuestro día a día, ¿no? Justo el otro día, la semana pasada fue el Día Mundial de la Obesidad Infantil, el 4 de marzo, y con motivo de ello, pues desde la plataforma organizamos un evento precisamente para abordar el grave problema que supone la obesidad infantil en España, porque además es posible que la mayor parte de la gente no lo sabe, pero los datos de España son escalofriantes, porque somos el tercer país de la Unión Europea con mayores tasas de obesidad infantil, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos de la obesidad infantil, y esa es la percepción, ¿no?, de gran parte de la población, ¿no?, se trata de comer sano y hacer ejercicio. Claro, no es cierto, no es cierto. O sea, sí, hay que comer sano y hacer ejercicio, pero tú tienes que facilitar a la persona el escenario que permita que esa persona coma sano y haga ejercicio, ¿no? Entonces, aquí tienen mucho que ver los factores socioeconómicos del entorno familiar, ¿vale? Entonces, los estudios que tiene la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, ¿no?, que son estudios, ¿no?, que se realizan desde el 2015, impulsados, entre otras, por la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, para ver la evolución de la obesidad infantil, ¿no?, en Europa, ¿no?, pues muestra clarísimamente que en nuestro caso somos uno de los países en que este problema de salud pública es mayor. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos unos índices de pobreza mayores. Entonces, a esta gente tú no le puedes decir que se soluciona dándole a su hijo o a su hija fruta cada día. Porque el problema es que no tienen le darán de comer lo que puedan, con el dinero que puedan. Porque esta gente, entre otros, tiene problemas de vivienda, tiene muchos problemas. E incluso sin tener que llegar al extremo de los colectivos más desfavorecidos económicamente. Una familia normal, que va todo el día corriendo y deprisa, y que tengo que llevar a los niños para aquí y para allá, y ahora tengo que además atender a mis padres que son mayores, y ahora tengo que no sé qué, no sé cuántos. Al final, el tiempo que tú dedicas a la compra es el menor, pero luego hay que cocinar. Claro. No hay que olvidar que hay que cocinar, y vamos todos muy cansados. Por tanto, es mucho más fácil tirar pues pues ahora hago unos precocinados, porque ¿me entendés? O sea, sí, es más complejo que todo eso, ¿no? El tema de la salud, porque tiene que ver con todos los elementos, vuelvo a decir. Por tanto, en este caso, cuando abordamos, ¿no?, el problema de la obesidad infantil o otros problemas de salud, las políticas con relación a las viviendas, a tener viviendas a precios asequibles, por ejemplo, políticas con relación al tema de la jornada laboral, políticas con relación a unos sueldos dignos. Todo eso tiene un beneficio, claro, para la salud. Y eso es lo que hay que entender, ¿no? Que la salud es un tema transversal. Luego está el tema que hemos hablado un poco de la biodiversidad. Explícame un poco cómo es eso de que es una barrera de protección frente a futuras pandemias, enfermedades, pues que beneficia nuestra salud. Sí. Los virus, ¿no? Cuando hablamos de un virus o un patógeno, ¿no?, zoonótico, como el que fue de la COVID, ¿de qué estamos hablando? Pues de un virus propio de una especie que salta a la especie humana, ¿vale? ¿De qué dependerá que salte a la especie humana? Pues de que el humano entre en contacto con ese animal y eso facilite el paso. Cuanto más biodiversidad hay en el sistema, es decir, no solo está el humano en contacto con ese animal, sino hay muchos más animales, la probabilidad de que salte a otra especie que no sea la humana aumenta. Claro. Y entonces, ¿no?, se diluye, ¿no?, esa posibilidad de que el virus pase al humano. Porque hay que entender que los virus
cuando saltan de especie, también intentan saltar en aquellos donde ellos van a tener más éxito de adaptación, ¿vale? Y por tanto, eso es la gracia de la biodiversidad, ¿no? Que primero se intentará saltar. Y también tenemos que ser conscientes de que de la misma forma que los animales nos pueden pasar, ¿no?, sus patógenos, es a la inversa. Nosotros también podemos pasarle los nuestros. Y eso sucedió y también salió se vio, ¿no?, durante la pandemia con el SARS-CoV-2. Porque nosotros, los humanos, pasamos el virus hasta un total de 23 especies de animales. Entre ellas, seguro que os acordáis de los leones y los tigres que se infectaron en diferentes zoológicos, por ejemplo. Ya. Algún gato doméstico también se vio afectado. Perros policía, me acuerdo también. El perro yo no lo recuerdo, ¿eh? Ese no lo recuerdo. Yo recuerdo los leones y los tigres de algunos zoos, en el zoo de Barcelona pasó, por ejemplo. Luego, y luego también fue muy evidente en los bisones. No sé si recordáis, claro, eso en España tuvo menor impacto, ¿no? Pero en Dinamarca, que es el gran exportador de bisones, sacrificaron toda la cabaña de bisones de todo el país, porque vieron que había una elevada circulación del virus en esas granjas de bisones, y cuando se produce esa circulación del virus, lo que ocurre es que facilitas que hayan mutaciones del virus. ¿Sabéis cuando hablaban? No, se ha producido una nueva variante, ¿vale? Sí. Pues se producen variantes. Entonces, cuando se produce una variante, esa nueva variante podía volverse a reintroducir en los humanos, ¿no? Y entonces, delante del peligro, ¿no?, que suponía, se ordenó sacrificar a toda la cabaña de bisones en Dinamarca, ¿no? 93.000, creo recordar, animales. O sea, es el mayor exportador de pieles de bisón. ¿Vale? Imagínate las consecuencias económicas. Aquí en España, que también tenemos granjas de bisones, se ordenó el sacrificio de 3, si no recuerdo mal, porque se vio también que había una elevada prevalencia, ¿no? Pero bueno, que esto de los virus es bidireccional. O sea, no solo los animales pueden pasarnos sus virus, sino que nosotros podemos pasar los suyos. Y el problema es que cuando nosotros pasamos un virus a un animal, ese virus se puede adaptar a ese animal, causar una variante y que se vuelva a reintroducir en los humanos. ¿Me entiendes? O sea, claro. Pues, y eso, pues, bueno, pues la biodiversidad de alguna forma pues produce este efecto de dilución. ¿Por qué? Porque cuanta más especies diferentes haya en el sistema, menor probabilidad de que te salte a la especie humana. A medida que vamos eliminando especies, pues cada vez nos quedamos más solos y, por tanto, mayor probabilidad de que el virus salte a la especie humana. Sí, es un tema complejísimo. La verdad que con que haya un desequilibrio mínimo en un tal, ya se ve afectada toda la cadena. Luego hay especies, como hablabas antes, clave, y hay especies reservorio, ¿no?, de ciertos virus, de ciertas... Sí, en biología, cuando se habla de especies clave, son aquellas cuya desaparición provocaría un gran cambio en el ecosistema. Lo que hemos comentado de los polinizadores, ¿no? Desaparecen los polinizadores y eso transformaría totalmente, ¿no?, el ecosistema. Cuando hablamos de especies reservorios, son aquellas especies animales que tienen un patógeno que puede afectar a las personas, pero que ellas no producen o no pueden no tener sintomatología, ¿vale? Por ejemplo, tenemos a ver, déjame pensar de reservorios. Se habló del murciélago, ¿no? Con lo de sí, en su momento se habló de que si el murciélago era una especie, ¿no?, intermediaria. De hecho, los murciélagos no se sabe muy bien por qué, o al menos yo no lo he leído, pero alberga varios tipos de coronavirus. Parece que ser que hace colección de coronavirus el murciélago. Sí, pero especies reservorios. Por ejemplo, el virus de la fiebre del Nilo, que seguro que habéis oído, ¿no? Porque en el 2020 se produjo un importante brote en Andalucía de fiebre del Nilo, ¿no?, que afectó a las personas. Creo que al final
hubo 5 muertes, y ahora este verano volvió, ¿no?, otra vez de nuevo la fiebre del Nilo. Bien, el virus de la fiebre del Nilo es un virus propio de las aves migratorias que se transmite tanto a las personas como a los caballos por la picadura de un mosquito, ¿vale? De los caballos a los humanos no pasa, pero, ¿vale? Entonces, de alguna forma, las aves, ¿no?, pueden actuar de reservorio. Las aves domésticas, por ejemplo, ¿vale? Por eso muchas veces, las ¿no?, gallinas, las gallinas, ejemplo, por eso sí. las meten para adentro también, Vale. para que ellas, ¿no? Porque claro, el virus de la fiebre del Nilo, pues a través también de la picadura de esto, pues le puede contagiar a las gallinas domésticas, y obviamente, pues podríamos decir, es su especie de predilección, ¿no? Es un virus típico de las aves migratorias, y por tanto, por proximidad, pues pasa muy fácilmente a las aves domésticas, ¿no? Entonces, claro, por eso las introducen dentro de las naves, precisamente para que no corran el riesgo de tener, bueno, pues esos son animales reservorio, ¿no? Uf. O sea, la complejidad de este asunto es tremenda. O sea, ¿cómo podéis trabajar aunando pues la veterinaria? Pues yo sé que en la plataforma One Health tenéis pues eso, la veterinaria, la salud pública, medicina, ecologismo, o sea, ¿cuál es vuestro método de trabajo? A ver, nosotros en la plataforma One Health es una asociación que precisamente nació en el 2020, ¿no? Porque pensamos que ante la situación que estábamos viviendo, ¿no?, ante una crisis originada por un virus zoonótico, ¿no?, que estaba produciendo, la crisis que estaba produciendo, era el momento, ¿no?, de alguna forma de visibilizar, ¿no?, esa importancia de abordar la salud de una forma diferente a cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y por tanto fue ahí cuando impulsamos la creación de la plataforma One Health, que actualmente engloba a más de 115 instituciones, creo, ¿no? Porque somos una asociación en la que hay universidades, hay más de 20 universidades adscritas, está el Consejo de Investigación, el CSIC, la Cruz Roja, hay corporaciones profesionales, los médicos, los veterinarios, los biólogos, los terapeutas ocupacionales, psicólogos, o sea, hay muchas profesiones, enfermería allá en la plataforma. También hay asociaciones de pacientes, ¿no?, que son fundamentales, ¿no?, porque de hecho, ¿no?, trabajamos, ¿no?, para los pacientes, para que haya menos pacientes, en definitiva, ¿no? Pues bueno, pues ¿cómo trabajamos? Bueno, pues nosotros hacemos propuestas que intentamos, ¿no?, que tengan esa visión multidisciplinar, porque de eso se trata, ¿no? Si hemos dicho, ¿no?, que la salud es como un puzzle de múltiples piezas, ¿no? Lo que se necesita es las visiones, las diferentes visiones, intentar ver el puzzle desde todas las perspectivas posibles para intentar tener la visión lo más precisa posible. Y es por eso que se necesitan, pues, biólogos, ecologistas, urbanistas, arquitectos, ¿no? Porque cuando hablamos de ciudades saludables y sostenibles, pues de eso se trata, ¿no? De aunar todo para crear unos sistemas, ¿no?, que en sí mismos se fundamenten en la salud, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que desde que hemos empezado con esta asociación, yo creo que todos los que trabajamos, ¿no?, en ella, hemos aprendido muchísimo los unos de los otros. O sea, precisamente hemos visto lo enriquecedor que es, ¿no? Porque ves cosas que tú desde tu propio... Yo soy veterinaria. Claro, yo tengo la visión propia de los veterinarios. Me faltaba, ¿no?, muchas de las cosas, o sea, muchas de las cosas que ahora sé, lo sé por haber estado trabajando codo con codo, pues con otras profesiones, ¿no? O sea, es precisamente... Esa es la riqueza, podríamos decir, de nuestra asociación, ¿no? ¿Y en qué estáis trabajando? ¿Qué propuesta estáis trabajando ahora mismo? Bien, nosotros desde los inicios, ¿no?, porque, como os he dicho, ¿no?, la comunidad científica, dentro de la comunidad científica, lo One Health, podríamos decir, es relativamente conocido, ¿no? Ahora ya relativamente conocido, ¿no? Y hay diferentes grupos de investigación One Health, pero más allá de eso, que son temas puramente, podríamos decir, necesarios, pero son cosas coyunturales, voluntarias, es decir, eso no es lo que va a impulsar el gran cambio transformador que necesitamos, ¿no? Más allá de eso, en One Health es fundamental la gobernanza.
Es decir, tiene que haber una gobernanza que permita articular esa transformación hacia un abordaje One Health de la salud, ¿no? Y eso lo dicen todos los documentos elaborados por entidades importantes, ¿no? Como la Organización Mundial de la Salud. Dicen que One Health, lo fundamental es la gobernanza. Bueno, pues nosotros nacemos precisamente con el objetivo de trabajar la gobernanza, ¿no? Entendiendo que esto es lo que mejorará realmente, lo que permitirá el impulsar, ¿no?, políticas transformadoras, ¿no?, que permitan avanzar, ¿no?, en nuestros objetivos, ¿no? Entonces, lo hacemos presentando propuestas a proyectos normativos que sean en desarrollo. Por ejemplo, en el 2021 se presentó el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, que es el primer esfuerzo, podríamos decir, One Health de nuestro país, porque por primera vez se unían el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Transición Ecológica para hacer un plan estratégico conjunto, que la verdad ya supuso un gran paso. Pero en el borrador que se presentó, pues habían olvidado la salud de los animales. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Entonces nosotros hicimos toda una serie de propuestas desde la plataforma encaminada precisamente a introducir la salud de los animales. Y la verdad es que fueron muy bien acogidas esas propuestas y quedó en el documento que finalmente se aprobó, pues quedaron recogidos, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, ahora que está en trámite parlamentario el proyecto de ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, porque nosotros pensamos, ¿no?, que esta agencia, ¿no?, que en principio se crea, ¿no?, concibiéndola como el gran elemento, ¿no?, que nos va a permitir hacer frente a los importantes desafíos que tenemos en la actualidad, pues tiene que estructurarse y articularse bajo el enfoque One Health. De otra forma, es crear una agencia estatal de salud pública que ya nace coja, efectivamente, coja para lo que necesitamos, ¿no? Entonces, básicamente hacemos esto con propuestas, ¿no?, de decisores políticos, e intentando también, hacemos mucha actividad de divulgación, porque es necesario, ¿no?, que ese concepto que no esté restringido al ámbito científico, sino que es necesario, ¿no?, que pase a la sociedad en general, también como arma, ¿no?, para combatir la desinformación, ¿no? Nosotros siempre hablamos desde el punto de vista de la evidencia científica, ¿no? Hay que trasladar esa evidencia científica, hay que divulgar la evidencia científica, porque esa es la herramienta para combatir la desinformación y crear una sociedad bien informada que pueda tener opiniones fundamentadas, ¿no?, con criterio, ¿no? Antes se me ha quedado una pregunta en el tintero, después de que habláramos de los especies reservorio y tal, y es el tema de cómo están proliferando ciertas especies que, claro, están mejorando en este momento en el que otras están decayendo, están desapareciendo, tal, y que son especies que precisamente no nos vienen nada bien. Pues como hablabas, los mosquitos, las ratas, que se está diciendo también, todos estos con el calor, las cucarachas, o sea, es que, claro, y son... Claro, aquí tenemos varias cosas. Tenemos, por un lado, lo que son las especies invasoras, ¿no?, que son aquellas especies que no formaban parte de nuestro entorno normal, ¿no?, entorno natural, pero que en algún momento llegaron de alguna forma, y las especies invasoras pueden llegar de múltiples formas, ¿eh? Un mosquito se te puede colar en la maleta y tú lo transportas en avión y el mosquito nos llega aquí en avión tan ricamente, ¿vale? Y si encuentra el hábitat ideal para proliferar, pues ya lo tenemos aquí y ya se nos perpetúa aquí, ¿no? Con el problema, además, que como es una especie invasora, muy posiblemente se instale en un territorio donde no tenga depredador, y entonces eso hace que prolifere tanto, ¿vale? Entonces, tenemos las especies invasoras y luego tenemos, pues, precisamente el cambio climático. El cambio climático que lo que hace es transformar los hábitats naturales, ¿no? Claro. Y en esa transformación de los hábitats naturales, quieras que no, cuando tú transformas un hábitat natural, estás transformando la fauna y la botánica, porque no nos olvidemos también, las especies vegetales también son importantes, ¿no? Estás transformando todo el ecosistema, ¿no? Sí. Hay quien dice que con todo esto que todo mal, ¿sabes? El cartel este de todo mal. No, yo soy optimista. Yo creo que todo mal si negamos la mayor, ¿vale? Entonces todo mal. Sí, o sea, si negamos, todo mal. Pero si lo vemos
somos conscientes de qué es lo que hay y tenemos la voluntad de introducir cambios, bien, es una oportunidad. Es decir, el reto se nos tiene que convertir en una oportunidad de cambiar, de mejorar. Y yo creo que eso es lo que realmente a mí me mostraría que realmente la especie humana es un poquito superior al resto de las especies. Que eso tú no lo tienes muy claro. A veces como no. veterinaria. A veces no. A veces vale, no. Voy a terminar en esta nota que me has puesto, porque a eso quería llegar yo, y es a que a lo mejor pensar que todo mal puede hacer que la gente se movilice, ¿no? Puede ser ese agente catalizador de ese cambio tan importante que necesitamos a todas las alturas y en todos los sectores, multidisciplinar, o sea, tan complejo, pero nos puede movilizar y realmente ya concienciarnos, ¿no? Sí, yo... Eso está pasando en Estados Unidos, de hecho, ya se ha unido la ciencia para protestar contra el ataque de Trump a las... Efectivamente, como yo digo a mis compañeros, ¿no? Yo creo que es el momento del activismo científico, ¿no? De que los científicos, la academia, ¿no? Que siempre nos hemos de alguna forma resistido a salir de nuestros laboratorios, ¿no? De que estamos acostumbrados a una divulgación científica, pero que no es propiamente una divulgación científica como tal, sino que bueno, estamos, ¿no? A nuestros artículos, pero no, hay que ir más allá, ¿no? Hay que precisamente fomentar la cultura científica, ¿no? Y eso, yo estoy en lo que dices, ¿eh? Yo creo que eso es lo que tenemos que utilizar como palanca para esa movilización que realmente haga cambiar las cosas, ¿no? Porque, en definitiva, nosotros desde la plataforma lo que buscamos precisamente es esa movilización, esa aunar voluntades para que esos cambios transformadores se produzcan, ¿no? Porque, en definitiva, aquí de lo que estamos hablando es de avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, en esa Agenda 2030 tan importante que nos marcamos y que a veces, ¿no? Que estamos a 5 años. Nos marcamos también el Acuerdo de París, ¿no? El no superar en más de 1,5 grados, ¿no? La temperatura de la Tierra con relación a la época preindustrial, eso ya lo hemos superado. Bueno, hagamos algo, ¿no? Hagamos algo constructivo, hagamos algo precisamente para garantizar, ¿no? Yo ya no digo mejorar el futuro de las siguientes generaciones, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, si más no, que no lo tengan peor que nosotros, ¿no? No empeorar, ¿no? Hay que trabajar, y yo pienso que la especie humana, si ha sido capaz de todos los avances que ha sido capaz, ¿cómo no puede cambiar eso? Se requiere voluntad y aunar objetivos y que trabajemos todos juntos por un objetivo. Y qué mejor objetivo, a mi entender, que garantizar, ¿no? Un mundo sostenible. Ahora nos toca demostrar que somos un poquito mejor especie que las otras. ¿Cómo lo llevamos? Bueno, muchísimas gracias, Maite. Muchísimas gracias, Paula, a ti. Gracias por venir aquí a divulgar y a contarnos de qué va esto, que se necesitaba también un poco tener esa visión amplia. Y nada, pues a seguir. Yo encantada de que me hayas invitado y que nos ayudes, porque en definitiva, ¿no? Este tipo de entrevistas, estas acciones, precisamente es lo que desde la plataforma nos ayudáis, ¿no? A hacer llegar, ese concepto tan importante que es el de One Health. Vale, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Si te gusta este podcast, sígueme en redes sociales para no perderte nada. En Instagram me encontrarás como wanderlust.paula, en YouTube como wanderlustpaula y en Twitter como Paula Paulowska. Escríbeme lo que quieras a paula.wanderlust@gmail.com. Encuentra la transcripción de este episodio y las preguntas que se quedaron en el tintero en mi web wanderlustpaula.com. Suscríbete a mi newsletter si quieres recomendaciones de podcast, libros, documentales, artículos y otro contenido relacionado con cada episodio. Idea original de cómo hemos llegado hasta aquí, guión, producción, edición y redes sociales, yo misma, Paula Martín Camargo. Arte, José Manuel Moreno. Animación, Stefano Zampi. Grabado en Café Comercial. Gracias a todos los que han hecho posible este podcast y este episodio.